Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis compañeros al llamarlos por su nombre. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la industria. Comencemos definiendo lo que es la industria. Se refiere a aquella actividad económica que consiste en la transformación de materia prima en bienes finales. Esa materia prima se va a encontrar en la naturaleza, y los bienes finales, al no encontrarlos en la naturaleza, requiere que el ser humano lo cree. De esa manera podemos nosotros satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, queremos transportarnos de manera rápida y a un lugar lejano, pues se requerirá un automóvil. Pero el automóvil no existe en la naturaleza. Pero los elementos con los que está compuesto, con los que ha sido creado un automóvil, sí existen, como los minerales, por ejemplo. Por lo tanto, es en la industria que se crean estos bienes para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, que son muy variadas. La industria pertenece al sector secundario de las actividades económicas. Ya hemos terminado las actividades del sector primario, que vendrían a ser la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, la silvicultura, y estamos iniciando las actividades del sector secundario. Aquí vamos a considerar a industria en general, porque también podría ser la artesanía o la construcción, que son parte de la industria, son tipos, ¿no?, de industria. Bien, conozcamos algunos factores que hacen posible el desarrollo de la industria en un país. Sin estos factores no es posible desarrollar la industria. Por ejemplo, la materia prima, y hay que diferenciar entre lo que es materia prima, materia bruta y el insumo. Atentos aquí. La materia bruta es todos los recursos que la naturaleza nos va a brindar y se encuentran intactas en el medio ambiente. Pero cuando el hombre las extrae, en este caso son árboles, cuando el hombre ya las extrae, lo tala, lo corta y tiene los troncos ya talados, ahí se convierte en materia prima. Eso quiere decir, la materia bruta es el recurso tal como nos lo brinda la naturaleza. En cambio, la materia prima es el recurso que ya ha sido extraído por la mano del hombre. Y luego, esa materia prima puede transformarse primero en una industria y se van a generar los insumos. En este caso hay tablas de madera. Pero aún tú no vas a usar la tabla. Un insumo es la materia prima que ha sido transformada, pero que aún no forma parte del bien final porque aún no lo puedes usar. Estas tablitas de madera no vas a usar para sentarte. Tú te sientas en una silla. Estos insumos sirven para elaborar la silla. Muy bien, esa es la principal diferencia entre la materia bruta, la materia prima y los insumos. Luego tenemos como el siguiente factor el trabajo, o también vale decir la mano de obra, la fuerza laboral. Está conformado por las personas que van a trabajar en la industria. El capital se refiere principalmente al aporte económico de dinero que se va a hacer para crear la industria, porque para comprar las herramientas, las máquinas, pagar el alquiler, pagar a los trabajadores, se requiere abundante capital para que una industria progrese y prospere. Y si no se tiene dinero como capital, también puede considerarse herramientas, tractores, autos, terrenos, casas, también pueden ser considerados como capital, siempre y cuando sean destinados para la industria, para la creación de nuevos bienes. Las fuentes de energía, que pueden ser muy variadas. Acá, por ejemplo, tenemos energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía de la biomasa, y lo que suelen usar las personas de una industria un poco menos desarrollada, la energía propia de los animales. Cuando al jalar con su fuerza los animales generan movimiento y ese movimiento genera energía.
Por ejemplo, ¿no? Si una empresa quiere trabajar produciendo camisas, las máquinas de coser funcionan con electricidad y para eso se requiere de energía. Y por último, los mercados. ¿Por qué son importantes los mercados y muy pocos lo consideran? Y es que de nada le sirve a una industria crear recursos, crear bienes, si no tiene dónde venderlo. Por lo tanto, los mercados son esos lugares en los que las empresas, las industrias o las fábricas llevan sus productos a comercializarlos y nosotros, que somos los compradores, vamos ahí a adquirirlo a través de cierto pago. Conozcamos los tipos de industria que vamos a encontrar a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos una industria llamada de base o también se le conoce como industria pesada. Es aquella industria que transforma los recursos naturales en primera instancia, en un primer momento, y que para eso requiere una alta tecnología. Aún no nos va a generar bienes de consumo, aún no va a generar los bienes finales, va a ser una pequeña transformación. Por ejemplo, se extraen los minerales, y esa actividad es considerada como la minería, y ya lo hemos estudiado. Se extraen los minerales y en la industria de base, esos minerales se convierten, por ejemplo, en lingotes. Esos minerales se convierten en barras, se convierten en tiras, para luego recién ser usado en otro proceso. Y acá viene la siguiente industria, que es la industria de equipo. Es aquella industria conformada por la construcción, por la generación de maquinarias, por la generación de herramientas, la creación de ladrillos, la creación de cemento, que va a generar máquinas y recursos que van a formar parte de otro proceso, que aún no están listos para que el ser humano lo utilice, o que en todo caso van a servir para crear otros productos, sobre todo las maquinarias. En este tipo de industria se crean máquinas, tal como se ve en la imagen, se crean máquinas con los recursos que se han creado acá. Si acá se han creado, por ejemplo, en la industria base se han creado tornillos, se han creado tuercas, se han creado láminas de metal, eso sirve para la industria de equipo y que puedan crearse estas maquinarias. Y finalmente, la llamada industria de consumo, o también llamada industria ligera, que es aquella industria que ya genera bienes listos para el consumo de las personas, ropa, alimentación, calzado, entre otras cosas. Algunas industrias importantes que tiene el Perú. ¿Y por qué es necesario que un país tenga industria? Porque se ha demostrado que mientras más industrializado sea un país, mejor estilo de vida tienen las personas. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia son países que tienen industria y por lo tanto su situación económica y social es mejor. Hay mejores escuelas, mejores hospitales, etc. El Perú tiene un desarrollo industrial regular. Por ejemplo, tenemos industria textil. Acá se produce en la industria del vestido en base al algodón, en base a la lana e incluso en base a elementos sintéticos, gran variedad de ropa. Y tenemos por eso un emporio comercial que es Gamarra, sumamente enorme. La industria alimenticia es aquella industria que genera todo tipo de azúcar, leche, aceite, harina, bebidas, conservas, entre otras cosas destinadas al consumo humano. La industria química farmacéutica que produce medicina, inyecciones, jarabe, entre otros recursos. La industria de la construcción, que hoy en día está bastante solicitada debido a la gran cantidad de departamentos e inmuebles que se están vendiendo y que se están comprando a la vez. La industria metalúrgica, que se encarga de elaborar, de transformar los metales. Para eso se requiere pues una gran cantidad de capital
porque no es barato conseguir estas herramientas, y transforma estos recursos minerales, metales, en tornillos, en tuercas, en bisagras, etc. Y específicamente, si se trabaja con el acero, esta metalurgia se llama siderúrgica, que produce acero. Bien, entonces comencemos con nuestra autoevaluación y la primera pregunta nos dice: actividad económica que transforma la materia prima en bienes finales, la agricultura, la ganadería o la industria. Excelente, eso sería la industria, porque la agricultura produce, multiplica los recursos vegetales y la ganadería selecciona, multiplica, cría recursos animales. La siguiente pregunta nos dice: ¿a qué sector de la economía pertenece la industria? ¿Sector primario, sector secundario o sector terciario? En el sector primario vamos a encontrar la minería, la pesca, la tala, la agricultura y la ganadería. En el sector secundario es que nosotros encontramos la industria, y en el sector terciario, que próximamente también vamos a verlo en clase, se refiere a las actividades distributivas. Muy bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.